¿Qué se acuerdan de la clase pasada? Estuvimos trabajando con comandos. ¿Qué tipo de comandos utilizaron? Por ejemplo, de pseudocódigo. ¿Vieron pseudocódigo? Bien. A ver, ¿se acuerdan de algo? Algo, por lo menos una palabra, algo que hable de programación. Sí, los comandos eran de conjunción, de escribir, leer. Escribir, leer, bueno, muy bien. Palabras reservadas serían, ¿sí? Son palabras que se reservan en diferentes lenguajes de programación que se utilizan para programar específicamente. Escribir y leer son dos palabras, ¿sí?, que están reservadas en el lenguaje que vamos a trabajar nosotros, que básicamente se llama PSINT, ¿sí? Es un programa, que es un lenguaje de programación en español, que habla, o sea, vos podés programar en pseudocódigo, ¿sí? Cuando ustedes hablan o piensan o le dicen pseudocódigo, ¿qué es para ustedes? ¿Qué es algo cuando le dicen algo que es pseudo algo, pseudo? Algo muy parecido, casi eso, ¿sí? Pero solamente se parece, muy bien. O sea que no es un código, un lenguaje de programación, ¿sí? Es un código que no es un lenguaje, sino que tiene una estructura muy cercana a el lenguaje humano, ¿sí? No es un lenguaje de programación, es un lenguaje estructurado, muy entendible por los humanos. Por eso dice escribir. Escribir es una palabra muy conocida por nosotros y está en español encima. Por lo general, ese tipo de palabra, ¿sí?, se utiliza como en lenguaje de programación, como en una palabra en inglés, por ejemplo, print, ¿sí?, que representa sacar por pantalla algo, ¿sí? A ver. Palabras reservadas a instrucciones, ¿sí? Habíamos hablado de instrucción escribir y leer, ¿sí? Es lo primero que se aprende en programación, ¿sí? Son la parte secuencial, o sea, las secuencias que se escriben para poder sacar algo por pantalla. Cuando empezamos a programar, si ustedes vieron algún día, en algún momento, algún video o algo así, escucharon el famoso Hola Mundo. ¿Alguna vez escucharon, vieron, leyeron, hicieron un chiste? ¿No entendieron el chiste de Hola Mundo? ¿Sí? ¿Escucharon hablar de Hola Mundo por lo menos? ¿Sí? Bueno, por lo general cuando uno empieza el programa, lo primero que hace es sacar por pantalla, o sea, imprimir en la pantalla, que la pantalla te diga Hola Mundo, ¿sí?, en cualquier lenguaje de programación que ustedes programen. En este caso nosotros vamos a hacerlo en el PCI, ¿sí? Dentro de las computadoras, en el escritorio, tenemos una aplicación, un programa que se llama PCI, ¿sí? ¿Lo aprende? A ver. El PCI es un programa muy útil y muy bueno, digamos. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes hagan un pseudocódigo y que funcione bien, pueden exportar a casi cualquier lenguaje de programación. O sea, si ustedes hacen un pseudocódigo que funciona bien, ponen exportar como y pueden exportar a casi todos los lenguajes de programación, ¿sí? Desde PHP, Python, C, C++, ¿sí?, Java, JavaScript, ¿está? Entonces, si funciona en PCI, funciona en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Bueno, ¿abrieron PCI? ¿Qué vamos a hacer en PCI? En PCI, siempre cuando escribimos un programa, el programa tiene una estructura, ¿sí? La estructura siempre del programa es un inicio, un código y un fin, ¿sí? Siempre tenemos un inicio y un fin, ¿sí? Dentro del PCI tenemos el algoritmo, ¿sí? Dice algoritmo, inicio o algoritmo tanto, fin algoritmo, ¿sí? ¿Vieron? Bueno, en ese espacio que tenemos acá podemos escribir nuestro código de programación, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Y esto es una regla de la programación, ¿sí? Cuando ustedes escriben código, siempre que escriban dentro de un espacio, ¿sí?, este espacio que está pegado al margen, está pegado siempre al margen. Pero todo lo que escriban después tiene una indentación.
que se llama una tabulación del marco, ¿sí? Toda estructura que ustedes tengan, que vamos a ver las estructuras, cada estructura que ustedes pongan, dentro de esa estructura, todo lo que está dentro de esa estructura va a tener una tabulación o una indentación de esa línea de tabulación, ¿sí? O sea que tenemos un margen y después tenemos varias sangrías, ¿sí? Entonces vamos a hacerle esto. En la primera línea le hacemos un tab, presionamos una vez el tabulador, ¿sí? Y vamos a quedar en este lugar. ¿Y qué vamos a poner acá? Escribir. Y entre comillas vamos a poner hola mundo. Entre comillas, ¿sí? ¿Vamos? ¿Qué vamos a hacer después? Arriba, en la parte de arriba, digamos, del PC, tenemos un play, una flechita verde, ¿sí? Lo que hacemos es le damos al play y vemos una pantallita emergente que sale que te muestra lo que hiciste, lo que programaste, ¿sí? Pruébenlo. ¿Qué les muestra por pantalla? Esto, ¿no? Escribir hola mundo y le muestra hola mundo por pantalla, ¿sí? Entonces básicamente esto es la primera línea de código que escribimos, ¿sí? Desde un pseudocódigo, ¿sí? Esto es lo más simple. Las estructuras simples son escribir y leer, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hace escribir básicamente? La palabra reservada a escribir hace que todo lo que está a continuación, ¿sí? Lo muestre por pantalla, ¿sí? En este caso, si yo quiero sacar algo nominalmente, que sería según lo que está escrito, ¿sí? Lo pongo entre comillas, ¿sí? Entre comillas, si yo pongo una arroba, un numeral o lo que sea, me muestra por pantalla. Si lo que yo ponga entre comillas, me muestra por pantalla, ¿sí? Después yo puedo concatenar o encadenar diferentes secuencias, ¿sí? Como ser palabras y contenidos. ¿Qué sería un contenido? ¿Ustedes vieron el concepto de variable, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, vamos a repasarlo, ¿sí? Acá tenemos, bueno, dice acá variables tipo string, numérica, operadores matemáticos relacionales, instrucciones sí, entonces, si no. Todo eso supuestamente ya lo dimos, ¿sí? Entonces, ¿qué es una variable? Un contenedor. Bien, buen concepto. Le voy a dar un concepto técnico, pero está bien el concepto. Pensemos una analogía. ¿Cuál es la analogía que se usa para la variable? Una caja. Una caja. Una cajita, ¡tuc!, con un nombre, un rotulito, ¿sí? Contiene algo, un contenedor, muy bien, contiene algo. ¿Qué contiene la variable? Es una caja que contiene algo adentro. Puede contener vacío, pero yo le tengo que poner algo adentro, ¿sí? Acá me dice variables tipo string, tipo numérica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podría contener una variable? ¿Qué es eso? ¿Qué es número, letra? ¿O palabra o lo que sea? Sí. Se llama, el concepto específico es dato. Un dato. Un dato. ¿Sí? Un dato, cualquiera. Número, letra, palabra, oraciones, lo que sea, ¿sí? Cuando hablamos de tipo de variable, hablamos de variables según los tipos que existen. Adelante. Se pueden clasificar en 3 tipos de variables. Y dependiendo de los tipos de datos que existen, o sea, el contenido que va dentro de la cajita, ¿sí? El primer contenido puede ser una variable tipo numérica. O sea, el contenido que es números, de diferentes tipos. Números, largos, cortos, lo que sea. Pueden ser números decimales, pueden ser números de todos los campos, digamos, de los conjuntos numéricos, ¿sí? Después, en los lenguajes de programación los clasifican por los conjuntos numéricos, ¿sí? Podemos decir enteros, podemos decir, qué sé yo, de los diferentes tipos, racionales, irracionales y demás. Pero en este caso tenemos numéricos. Después tenemos las variables o el contenido tipo string, que hablamos de cadena, ¿sí?
El string es una cadena o un dato de tipo alfanumérico. ¿Qué quiere decir un dato alfanumérico? O sea que contiene letras y números, conjunto de letras y números, ¿sí? Cuando hablamos de cadenas y alfanumérico, estos datos no son números específicamente. Podemos tener contenido en una cajita que contiene datos alfanuméricos, string, números, pero no son números para la programación, son tipo caracteres o letras, ¿sí? Si yo tengo un 13, bueno, voy a hacer una analogía muy vieja, un 32 o un 23 en esa caja, ¿sí? No puedo sumar esos números. Lo que voy a tener es el número de Michael Jordan, el número de Shaquille O'Neal, ¿sí? Son números que representan algo, ¿sí? No es un número con el cual puedo hacer una operación matemática, ¿sí? Tengan en cuenta esto porque siempre que nosotros programemos, lo primero que vamos a hacer es reservar, y ahí vamos al concepto de la variable, el concepto técnico de la variable, es un espacio reservado en memoria, ¿sí? Donde se guardan datos de algún tipo, ¿sí? Espacio reservado en memoria donde se guardan datos de algún tipo. ¿Dónde está la memoria? ¿Qué es la memoria cuando hablamos de memoria? ¿Qué es la memoria de la computadora? No. ¿Qué es la memoria? ¿Le suena memoria RAM? Bueno, no es el disco, ¿sí? El disco duro es un tipo de almacenamiento de forma prolongada, digamos. Lo que se guarda en el disco duro se puede guardarse de forma prolongada, ¿sí? La memoria RAM es una memoria que es aleatoria, sería. O sea, cuando se desenergiza la memoria, desaparece todo el contenido que tiene dentro. Pero se utiliza para guardar algo y poder utilizarla por la ALU, que es el sistema de procesamiento de la computadora, y guarda, mete, saca datos de ese lugar, ¿sí? Cuando programamos algo, ¿sí? Si decimos y desarrollamos el concepto de un espacio reservado en memoria, ¿qué sería, digamos, la variable? Cuando yo ejecuto un programa y tengo una variable, dos variables, tres variables, cuatro variables declaradas, ¿sí? Reservo cierto espacio en esa memoria que no puede ser usado por ningún otro programa. Si el programa se está ejecutando, ese espacio está reservado solamente para guardar datos, ¿sí? De ese programa. Eso sucede cuando, por ejemplo, abrimos muchas ventanas de Chrome y ya no tenemos más espacio en memoria para nada, ¿sí? Me queda lenta la computadora, no se pueden hacer procesos. ¿Por qué? Porque el Chrome reservó espacio en memoria para sus procesos, ¿sí? O programas ya, bueno, como juegos y demás emuladores que por ahí ocupen mucha memoria. Reserva y en un momento llegás al tope de tu memoria, no tenés más memoria porque todo está reservado para todos los procesos que están haciendo, que van funcionando, ¿sí? Entonces, la variable, el concepto técnico de la variable es el espacio reservado en memoria donde se guardan datos de algún tipo, contenedor de datos, ¿está? ¿Sí? Esas variables pueden tener nombres, ¿sí? Por ejemplo, le podés llamar a una variable cajita, le podés llamar A, le podés llamar B, le podés llamar perro, le podés llamar gato, como quieras le podés llamar a las variables. La caja, esa cajita tiene un rótulo, ¿sí? Que puede ser llamado, o sea, yo digo, si en esta caja meto esta llave, ¿sí? Por ejemplo, y esta cajita se llama cajita, yo cuando cite a cajita en mi programación, no me va a traer la cajita, me va a traer la llave. O sea, cuando yo llame a la variable, lo que me va a traer es el contenido de la variable, no la variable en sí, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo digo que acá guardo un 23 alfanumérico, y yo llamo a cajita en mi programación, ¿qué me va a mostrar por pantalla, por ejemplo? 23, me va a mostrar el contenido de la variable, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, hay reglas para poner nombres a las variables, ¿sí? Una de las reglas principales es que el nombre no debe comenzar con un número, debe comenzar sí o sí con una letra.
¿sí? O sea, no podés poner 1 perro como nombre de variable, sino que tiene que ser perro 1 si se puede. ¿Sí? Tienen que empezar con una letra. ¿Está? O var 1 como le ponen, var 2, var 3, var 4, ¿sí? Nombre de variable. ¿Está? Hay otras reglas específicas que no pueden tener espacios en blanco. O sea, no puedo llamarle a una variable var 1 que contiene tal cosa, todo con espacios entre medio. ¿Sí? Para eso, siempre, digamos, el nombre de la variable describe lo que contiene la variable. Por ejemplo, si yo contengo frutas, nombres de frutas en esta variable, ¿qué pongo? ¿Cómo le pongo el nombre de la variable? Frutas. ¿Sí? Si yo contengo nombres de personas goleadores de la selección argentina, pongo goleadores, selección argentina, todo junto, con S mayúsculas, A mayúsculas, o lo que quiero, guiones bajos separados. ¿Sí? Entonces el nombre de la variable no puede empezar con un número y no puede contener espacio en blanco. ¿Está? No puede ser tampoco muy extenso, ¿sí? No pueden tener, ponerle 200 caracteres el nombre de la variable, ¿sí? Tampoco necesitas tantos caracteres. Por lo general se usan A, B, C, D, las letras, o palabras, var 1, var 2, mat 1, mat 2. Después, bueno, tenemos estructuras de datos que son matrices y vectores, que después van a ir viendo. Bueno, vamos a probar algo más. Ahora vamos a declarar una variable en PCI, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a borrar acá. Dentro del inicio, acá ponemos el inicio, o el algoritmo, acá tenemos el fin. Vamos a escribir, por ejemplo, con la indentación, la tabulación del margen, vamos a decir A es numérica. Mi variable se va a llamar A. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Los procesos de la programación son estos, o las etapas, las partes de mi código son estos, ¿sí? La primera etapa es la etapa de declaración. Yo acá declaro mis variables, ¿sí? Reservo el espacio en memoria. En la siguiente etapa es la etapa de iniciación, ¿sí? De la variable. O sea, que yo acá digo que A es igual a 0. ¿Sí? Y la siguiente etapa es la etapa de desarrollo. En la etapa de desarrollo realizo toda la actividad. ¿Sí? Siempre tengo que hacer estas etapas. No siempre en este orden, pero siempre tienen que estar todas estas etapas. ¿Tá? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner A es numérica. Vamos a inicializar A, que vamos a decir que A va a contener, ¿sí? Con este operador, que es operador de asignación, le asigno el valor 0 a A, o sea, la cajita A tiene 0. ¿Sí? Y después voy a decirle, escribir, en la etapa de desarrollo, ingrese un número. ¿Sí? Abajo de eso vamos a usar la siguiente palabra reservada, que es leer. ¿Qué hace la palabra reservada leer? Lo que hace es, te da la posibilidad, o le da la posibilidad al usuario, de ingresar por teclado algo. ¿Sí? O sea, te habilita a escribir algo por teclado y se ve en la pantalla eso que ingresas. ¿Sí? Entonces, leer me da la posibilidad de ingresar datos y lo guarda, después de presionar Enter, lo guarda en alguna variable. En este caso le digo leer en A. O sea, ingreso un número, me da el guioncito para ingresar algo, yo pongo un número, le doy Enter y con la palabra leer guarda en la variable A. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer después? Ponemos de nuevo a escribir. Ingrese otro número. ¿Y qué vamos a hacer acá? A ver, vamos a poner una más. A y B vamos a poner acá. B igual a 0 también. Y acá ponemos leer. ¿Ven acá arriba? Le puse A, B. Y acá puse B igual a 0. Y acá leer B.
¿Sí? Y al final, abajo, voy a hacer una operación. Voy a poner imprimir, disculpen, escribir, también imprimir sirve, el resultado de la suma es espacio, comillas, y acá ponemos coma, al finalizar de las comillas una coma y ponemos A más B. ¿Sí? Y acá fin. Probemos eso. Reservamos dos espacios de memoria que son A, B. ¿Sí? Es numérica. Sí, sí. O sea, inicializamos en 0. Enter. B, A igual a 0. Sí. Ingreso un número, leerá abajo, imprimir o escribir, ingrese otro número, leer B, y abajo dice escribir, el resultado de la suma es espacio, guión, doble comilla, ponemos A más B. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Pudieron hacerlo? Ingrese otro número y abajo leer B, después escribir, el resultado de la suma es igual, es espacio, cierro comillas. Esto es importante, chicos. Esto van a ver que es importante, este espacio al final. ¿Sí? El que no lo ponga va a ver por qué es importante. Espacio y después cierran las comillas. ¿Está? ¿Le salió el resultado? Bueno, si no ponen el espacio al final, el resultado va a quedar pegado a la palabra. El resultado de la suma es, y pegado va a quedar el resultado. Si no le ponen el espacio al final. ¿Sí? Bueno, ese es su primer código, ¿sí? Donde están haciendo una operación matemática. Están utilizando operadores aritméticos, ¿sí? En la programación tenemos operadores, ¿sí? Matemáticos, dice acá, pero básicamente son operadores aritméticos, ¿sí? Que se utilizan. ¿Cuáles son? La multiplicación es el asterisco, ¿sí? La división es la barra, la suma y la regla. ¿Sí? Después tenemos otras operaciones como ser el resto, ¿sí? El mod, ¿sí? Y tenemos también la potencia, ¿sí? Que bueno, eso se puede utilizar de diferentes formas, depende del lenguaje, ¿sí? Después tenemos operadores relacionales, ¿sí? ¿Cuáles son los operadores relacionales que ustedes conocen? ¿Se acuerdan de algún operador relacional? Esos son operadores lógicos, ¿sí? No relacionales. Esos son otros operadores que también son dentro de los operadores, pero son operadores lógicos. Puede ser sí, entonces. No. Son mayor, menor, menor igual, mayor igual. Esos son los operadores relacionales. ¿Por qué se llaman relacionales? Porque comparan. Se utilizan para comparar si este es mayor que este, si este es menor que este, si este es igual que este. Entonces, los operadores relacionales son mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, ¿sí? Y puede llegar a ser diferente, ¿sí? O no igual. ¿Sí? Esos son los operadores relacionales. ¿Estamos? Entonces, operadores aritméticos y operadores relacionales. Los operadores lógicos, sí son esos que ustedes decían. Conjunción, disyunción y... ¿cuál era la otra? La negación, not.
¿sí? No tal cosa. Era conjunción y disyunción o y o y negación no. ¿O no? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces esos son los operadores que usamos en la programación. ¿Bien? Ya hicimos dos programitas. Uno que decía hola mundo y ahora otro que hace una operación matemática. ¿Se animan a hacer el promedio entre dos números con ese código que ustedes hicieron? Analícenlo, vean y cómo podrían hallar el promedio de dos números. Con eso, reformulando lo que ustedes ya escribieron. ¿Por qué? ¿Cómo se halla el promedio primero? Cuando hacemos una programación tenemos que saber primero la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del promedio? Dividir La sumatoria de todos los datos dividido la cantidad de datos. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen dos datos, tienen que hacer la suma de los datos dividido 2. ¿Sí? ¿Le va a salir? A ver cómo sale. Hay reglas matemáticas que por lo general los lenguajes de programación no contemplan. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llaman esas reglas matemáticas? Cuando intercalamos en un polinomio suma, resta, multiplicaciones y divisiones. Agrupación según términos. ¿Sí? Eso no contemplan los lenguajes de programación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros siempre? Tenemos que tratar de programar APB. ¿Sí? Nuestra programación tiene que ser siempre APB. ¿Sí? ¿Qué quiere decir APB? A prueba de tonto, vamos a decirle. Entonces, no tenemos que pensar que mi lenguaje de programación va a tener ese dato de decir, bueno, voy a agrupar primero todas las sumas, las restas, y primero hago todo esto, después hago todo esto y después hago todo esto. Tengo que agarrar y yo agrupar mis términos, ¿sí? Entre paréntesis. O sea que la suma que yo haga, en la operación matemática tengo que ponerle paréntesis y después la barra, ¿sí? Hagan así por favor, porque si no, no le va a salir. Tengan en cuenta siempre eso. No se tomen como que el resultado es el real, es el que debería dar. ¿Sí? Compruébenlo, hagan una prueba de escritorio. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Agarramos la calculadora, sumamos este número más este número dividido 2 y vemos si nos da el resultado. ¿Sí? Esta es una operación simple, pero hay operaciones mucho más complejas que a veces, si no agrupamos bien los términos, no le ponemos paréntesis bien, te va a calcular cualquier cosa. ¿Eh? ¿Cómo hizo? Al último, después de leer B, ahora prefiero que C es igual a A más B, después escribir C dividido A. Bueno, miren, lo que dice el compañero es, acá nosotros tenemos dos variables, lo que dice el compañero es declarar una tercera variable donde pueda guardar la operación matemática. A ver, muy bien, está bien. Las variables se clasifican justamente muy bien eso porque me da pie para darle la clasificación de las variables. Las variables se clasifican en dos partes. ¿Sí? Una forma, ¿sí? Quiere decir que las variables se clasifican según su contenido. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables según su contenido? Según lo que contienen. ¿Qué contienen las variables? Datos, ¿de qué tipo? Numéricos, alfanuméricos y lógicos. O sea que hay variables según su contenido, numéricas, alfanuméricas y lógicas. ¿Sí? Y según su uso, hay una clasificación extra, digamos, que son: una es acumuladores, contadores y también de trabajo. ¿Sí? La variable que cita el compañero es una variable de trabajo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una variable para guardar el resultado de una operación matemática. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Vamos a hacerlo acá. Pongo coma C, es numérica, C pongo igual a 0, y acá, antes de poner esto, le pongo, en este sector, pongo C es igual a A más B. O sea, asigno la suma a C
y acá al final pongo que C dividido 2. Porque ya está la suma en C. También podría hacer la operación entera acá, guardarla en C y mostrarse allá. ¿Sí? O sea, esto podría ser así. En C guardo todo esto y acá directamente le pongo C nomás. ¿Se entiende lo que hice? Bueno, a ver. Esto es algo, una regla lógica de la programación. ¿Sí? Una regla básica sería de la programación. ¿Sí? Hay una etapa de la programación que no todos los lenguajes de programación actuales utiliza, pero los más viejos como ser C, C++ y demás, ¿sí? Vos no podés poner contenido en una variable en la cajita si es que no la inicializás primero. ¿Sí? Esa etapa de inicialización la mayoría de los lenguajes de programación utilizan. ¿Sí? Por ejemplo, Python no lo utiliza. Python es un lenguaje... ¿Conocen el lenguaje de programación Python? ¿Lo escucharon? ¿Escucharon hablar? ¿Escucharon decir Viborita, Python, qué sé, no? Python. Bueno, es un lenguaje de programación que está escrito, o sea, se desarrolla en inglés, no utiliza un compilador específicamente, utiliza un traductor y se ejecuta en el momento que vos lo estás escribiendo. ¿Sí? Python no necesita esa etapa de inicialización. ¿Por qué? Ni tampoco necesita la etapa de declaración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Python interpreta. Porque según, si vos pones A es igual a 0, ¿sí? O A es igual a 3, o A es igual a 3 más 5, dice que A ya es numérica, según lo que le guardás dentro. ¿Sí? Pero, por lo general, Python lo que hace es asigna todas las variables como alfanumérico. Ojo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos errores en muchos programas que actualmente se usan para contabilidad y para pagar cuotas y demás, que no pueden sumar cuánto pagó el primer alumno con lo que pagó el segundo alumno. Porque lo guardaron en una variable alfanumérica. El alfanumérico es un número que no se puede hacer una operación matemática. ¿Sí? Ojo con eso. Por eso es muy importante siempre declarar el tipo de variable, ¿sí? Porque si yo guardo en un contenedor alfanumérico un número que después yo tengo que sumar, yo quiero sumar y me va a decir, no, esto no es un número, es una letra. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia que hay entre alfanumérico y numérico? ¿Sí? Bien. ¿Le salió esto entonces? ¿Está? Tenemos un tercer código entonces. A ver, operadores matemáticos, introducción sí entonces, sí no. Bueno. Acá hablamos de las variables son contenedores o cajas en las que podemos guardar, almacenar valores de tipos numéricos, alfanuméricos, y en este caso no cita lógicos. A ver, ¿cuáles son los tipos lógicos? Los datos lógicos. Tenemos datos numéricos, alfanuméricos y lógicos. Lógicos son verdaderos o falsos. Una variable puede contener un verdadero y un falso, o un 1 y un 0. ¿Sí? Ese es el tercer tipo de variable que por lo general se usa muy poco en estos tipos de pseudocódigos, pero se usa mucho en los lenguajes de programación. ¿Ah? Entonces son tres tipos de datos, recuerden eso. Se clasifican las variables según lo que contienen y según cómo se usan. ¿Sí? Trabajo, contadores y acumuladores. ¿Ah? Después les voy a mostrar cómo es la estructura de un contador y cómo es la estructura de un acumulador. Bueno, eso también vimos recién. ¿Ven? La estructura. Hicimos prácticamente lo mismo. Y al final hicimos el resultado. Le voy a borrar esta parte para que se vea mejor. ¿Sí? Lo que hizo acá es ponerle un nombre. En este caso no declaró tipo de nombre, tipo de variable. ¿Por qué? Si ustedes ven ahí en el PCInt, en la mano izquierda, dice variables o algo así, en una lengüetita a la mano izquierda, arriba. Acá, lista de variables. Ahí a la izquierda, hagan un clic a lista de variables. Bien arriba a la izquierda. Le hicieron clic y ahí ven todas las variables y los tipos de variables. O sea, si aparece una letra y el nombre de la variable es alfanumérica, y si aparece un número y el, tipo y el nombre de la variable es alfanumérico. Un número es numérica, ¿sí?
Entonces, lo que está haciendo el PSINT es interpretando lo que tiene según su contenido, ¿sí? Pero nosotros deberíamos siempre tratar de declarar los tipos de variables. Bien, esto lo hicimos. Vieron que acá también está inicializando. Le decimos que ingrese los números y después hacemos el resultado. Bueno, esto es una forma de programar también, ¿sí? Se llama diagrama de flujo, ¿sí? El diagrama de flujo representa de forma gráfica cómo va recorriendo el flujo de datos dentro de mi programa, ¿sí? Yo puedo programar todo un programa solamente con diagrama de flujo. Y hay programas que básicamente te crean un diagrama de flujo de mi código. El PSINT tiene la opción de guardar, de mostrar como diagrama de flujo su código, ¿sí? A ver, al lado del play, arriba, ¿sí? Bueno, estos son estructuras que básicamente, ¿cómo se inicializa? ¿Sí? De esta forma lo que están haciendo es asignando el valor, ¿sí? 0 a edad, y acá está sacando por pantalla, ¿sí? Y en la flechita saca por pantalla ingresa su edad y mete por pantalla, el leer sería en edad guarda algo, ¿sí? Después dice, si edad es mayor o igual a 18, esto es una estructura condicional, que es el sí. Si es verdadero de este lado, y si es falso se va para este lado. Si es verdadero que la edad que ingresaste es mayor o igual a 18, va por acá y me saca por pantalla, ¿sí? Por la flechita, usted es mayor de edad. Y termina. Si no es mayor, o sea, es menor, si es igual también va para acá porque tiene el igual, pero si es menor, va para acá y me dice usted es menor de edad. Y termina el algoritmo, ¿sí? ¿Se entiende cómo fluye, digamos, mi programa según el algoritmo? El diagrama de flujo va según las flechas, ¿sí? Falso, verdadero, según la estructura de control que estoy usando. ¿Está? Acá estábamos hablando de los operadores relacionales, mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual, distinto. ¿Está? Así se usa en algunos lenguajes de programación distintos. No es igual, es la negación del igual, ¿sí? Bueno, acá entramos ya en estructuras, ¿sí? De control, ¿sí? ¿Cuáles son las estructuras de control? Las estructuras de control se clasifican, ¿sí? La primera parte son secuenciales. ¿Cuáles son los secuenciales? Las que dimos recién. ¿Cuáles dimos recién? Escribir, leer y la asignación, igual, ¿sí? Todo eso es secuencial, no necesito más nada para hacer lo que hago, ¿sí? Pero si yo quiero hacer algo más complejo, como decir, bueno, no, yo quiero que en algún lugar que me diga si el promedio es mayor a 6, que me ponga aprobado. Con esas herramientas secuenciales no puedo hacerlo, ¿sí? No tengo herramientas para poder hacer eso en programación. Necesito nuevas herramientas, ¿sí? Entonces tengo estructuras de control que básicamente se clasifican en dos partes, ¿sí? Una estructura de control se llama condicional, ¿sí? Y otra estructura de control se llama cíclica, ¿sí? Las condicionales, ¿a qué viene la palabra condicional? Dependen de una condición específicamente. El sí, si ustedes vieron acá, ¿sí? Dice sí, expresión lógica, entonces la expresión lógica es la condición. Por ejemplo, si edad es mayor o igual a 18, entonces, ¿qué sacaría acá por pantalla? Según la estructura anterior. Si es mayor, edad es mayor o igual a 18, ¿qué saca por pantalla si es verdadero? Usted es mayor de edad, si es verdadero. Si es falso, saca por pantalla usted es menor de edad, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos acá? Pongo, si edad es mayor o igual a 18, entonces, ¿qué pongo acá? Escribir, entre comillas, usted es mayor de edad. Si no cumple esta condición, o sea, no es mayor o igual a 18, entonces entra acá y dice que
Usted no es mayor de edad, pero tiene que poner primero escribir. Escribir entre comillas, usted no es mayor de edad. ¿Sí? Termina la secuencia. Si cumple la condición, ejecuta esto. Si no cumple, ejecuta lo que dice si no. ¿Sí? Si no cumple la condición, directamente va acá. No hace esto que está acá. ¿Sí? Esa es la estructura condicional. Las condicionales pueden ser simples, dobles o múltiples. ¿Sí? Simple es una sola condición sin el si no. Solamente sí. Si sucede esto, hace algo y termina. La doble es incluir el si no. O sea, tiene dos caminos. ¿Sí? En un caso entra si cumple la condición y listo. Si no cumple la condición, sale y termina, sale, no hace nada. Ahora, si cumple una condición en una doble, entra acá. Si no cumple, entra en la segunda condición. Sería sí, sí y sí no. ¿Sí? Después, en las múltiples, ya entran condicionales que pueden ser sí anidados, se llaman. Y ese es un chiste que se hace mucho en la programación, que no sé si vieron en algún momento, que aparece un fantasmita, aparece no sé si es Shaggy o el rubiecito de Scooby-Doo, saca la máscara a un fantasma y le dice, el fantasma tiene una inteligencia artificial, dice guía, ¿sí? Le saca la máscara al fantasma y adentro del fantasma, en vez de haber una persona, hay un sí, unos condicionales, digamos. O sea, toda inteligencia artificial está hecha de condicionales anidados o encadenados. Si sucede esto, hace esto. Si sucede esto, hace esto. Si sucede esto, hace esto. Siempre la programación está condicionada. ¿Sí? Y la inteligencia artificial hace algo solamente porque está programada con condiciones. ¿Sí? O sea, atrás de cualquier inteligencia artificial hay un montón de condiciones. ¿Sí? Eso quiere decir el meme ese. Pero es un meme muy de informática, así que si lo ven ahora, por lo menos lo van a entender. Bueno, condicional entonces. Dice, esta sentencia se utiliza cuando se debe realizar una comprobación. Y en base al resultado obtenido, verdadero o falso, ejecuta una tarea determinada. ¿Sí? Si es verdadero esto, si es falso esto. ¿Sí? La condición la elaboro yo, la que yo quiero. ¿Sí? Depende de lo que yo quiera programar. ¿Sí? Si una persona es mayor a 1,20 m, puede entrar a ciertos juegos. ¿Sí? Puede pasar por esta puerta. ¿Sí? Si la cantidad de agua que entra a un tanque, según mi sensor, es mayor a cierta cantidad, ¿sí? Parar la bomba. ¿Sí? Que no bombee más agua. Eso es una condición. ¿Sí? Eso se hace se hace mucho en, no sé si vieron alguna vez hicieron electrónica, robótica o algo así, trabajaron con Arduino en algún momento. ¿Vieron? ¿Alguien estuvo en la escuela de robótica? ¿Sí? Bueno, van a ver mucho en la programación que se hace, es muy parecido a C++, el algoritmo del Arduino, utiliza mucho eso, ¿sí? Las estructuras de control, las condicionales y demás. A ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Bueno, esto. ¿Viste ahí? Está medio. Bueno. Vamos a escribir este código. ¿Sí? Si mi número es mayor o igual a 10, ¿sí? Pero yo quiero que sea menor o igual a 2. Tengo dos cotas, ¿sí? Yo no quiero que sea entre 0 y 1,99. Tiene que ser entre 2 y 10. Entonces necesito dos condiciones. Que sea mayor o igual a 2 y que sea menor o igual a 10. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Vamos a hacer un dibujo. Matemática. 0, 2, 10. Yo quiero que todos los resultados que me den, que saque por pantalla está bien,
si los resultados dan entre 2 y 10. ¿Sí? Entonces necesito dos condiciones. Necesito una, que A sea menor o igual a 10. ¿Sí? O sea, aquel lugar ya estoy, hasta acá va a llegar, no va a pasar de eso. ¿Sí? Pero con esta condición puede ser 1. Y va a ser válido. ¿Les parece? Entonces tengo que poner otra condición nueva. O sea, dentro, otro sí tengo que poner que A, aparte de que sea menor o igual a 10, tiene que ser mayor o igual a 2. 2 sí. O se puede también hacer, como hicimos, creo que ya con el Excel, la vez pasada, hicimos un anidado de condiciones, utilizando un operador lógico. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hicimos y A sea mayor o igual a 2. Que esta es una condición anidada. Son dos condiciones en una. ¿Se acuerdan la conjunción y la disyunción? Si este es verdadero y este es verdadero, entra. ¿Sí? Si fuese una disyunción, por ejemplo, o sería si este es verdadero o este es verdadero. Cualquiera de los dos tiene que cumplir para que entre con la condición. ¿Sí? Entonces yo tengo dos condiciones y puedo tener un resultado dentro de este conjunto. Cerrado en 2 y cerrado en 10. Si yo no le pongo el igual, por ejemplo, sería abierto en 2 y abierto en 10. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Condiciones anidadas. O sea que puede ser si A es menor o igual a 10, entonces, y dentro de eso puedo poner otro si A es mayor o igual a 2. Entonces, Dentro sería antes del si no. miren, acá les muestro. Acá pongo otro si no, fin sí, y acá pongo un si no y fin sí. Miren la indentación, ¿sí? Para esto le digo lo de la tabulación, para que ustedes puedan entender qué está dentro de qué. Si esto estaría acá, yo no entendería dentro de qué está. Entonces, dentro de este sí, está este sí. ¿Ven? Si yo quiero escribir algo acá, por ejemplo, escribir está en el rango, y acá le pongo escribir no está en el rango. Y podría decir algo más específico, podría decir es menor a 10, pero no es menor a 10, pero no es mayor a 2. ¿Sí? Porque acá tengo las condiciones. ¿Se entiende esto? Y acá puedo tener otras condiciones y demás. O sea, si se cumple esto, entra acá y ve si se cumple esto. Y ahí entra acá. Y después, si esto se cumple, ya sale afuera. Si no se cumple esta condición, va acá y hace lo que está acá. ¿Sí? Esto es un adivinado y acá adentro puedo poner otro sí y después poner otro sí y otro sí y otro sí y otro sí. Y esos son justamente los condicionales anidados. ¿Sí? ¿Se entienden? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a tratar de hacer esta condición. Que mis datos que ingreso por pantalla sean mayores o iguales a 2 y que sean menores o iguales a 10. Acá están las condiciones. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacer de esta forma, con un o podemos hacer dos sí, anidados. Prueben. Bueno, si quieren sacarle una foto a esto, le va a ser útil. Miren. Voy a cerrar esto. Uy, perdón. Esta condición anidada es buena y se usa mucho, ¿sí? Se utiliza para justamente arreglar errores, ¿sí? Si A es red, entre comillas, R mayúscula, 2 E de minúscula, O, ¿sí? Se usa la O de disyunción, ¿sí? O A es igual a red R mayúscula, D minúscula, D mayúscula, ¿sí? O
A igual a diferentes, o sea, todo que sea igual a diferentes formas que se puede escribir red por teclado. ¿Sí? Lo que hace es arregla lo que escribió y le dice que A es igual a red mayúscula. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno chicos, por hoy creo que la estuvieron corriendo. ¿Aprendieron algo hoy? Bueno, lo que yo quiero es que ustedes tengan una inquietud, investiguen. El que quiere programar, aprende más en su casa que en la clase. ¿Sí? Así que si quieren investigar, hay un montón de videos, hay un montón de cosas de PCInt, si quieren empezar a ver PCInt. Y bueno, el lenguaje de programación también. ¿Sí? Bien. Cualquier cosa, el aula virtual se suben todos los materiales. Hablen con sus referentes de colegio. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer una clasificación. ¿Sí? Yo les dije que los tipos de datos, ¿sí? ¿De qué tipos eran? Numéricos o alfanuméricos. Numéricos, alfanuméricos y lógicos. ¿Sí? Después, si clasificamos a las variables se clasifican según su contenido. Según su contenido y se clasifican en ¿qué contienen las variables? Datos numéricos, datos alfanuméricos y datos lógicos. ¿Sí? Además, las variables se clasifican según su uso. Según su uso ya son contadores, acumuladores y de trabajo. Voy a apagar un poquito Bien. Entonces, datos numéricos, alfanuméricos y lógicos. Las variables, según su contenido, contienen datos numéricos, alfanuméricos y lógicos. También, según su uso, se clasifican en contadores, acumuladores y de trabajo. Si tenemos que dar un ejemplo, ¿sí?, de datos numéricos, los números son 1, 23, 45, 1 millón y algo. Alfanuméricos, Ale, 32, ¿sí?, números y letras. Lógicos, verdadero, falso. Únicamente. ¿Sí? Si tenemos que dar un ejemplo de variable, ya no de datos, de variable según su contenido numérico, decimos que A toma el valor de 4. ¿Sí? Alfanumérico, B toma el valor de mamá. Lógico, C toma el valor de verdadero. ¿Sí? Y según su uso, los contadores tienen una estructura particular que podemos usar mucho, ¿sí? Y se usa mucho en la programación. El contador tiene esta estructura. Cont es igual a cont más 1. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si cont arriba es igual a 0, ¿sí?, contador va a ser igual a contador más 1. O sea, si pasa por acá y yo pongo escribir cont, o sea, el contenido de cont, ¿qué me va a sacar por pantalla? Ah, 1, porque cont era 0, o sea, 0 más 1, cont ahora es 1, entonces me va a sacar por pantalla 1. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo una estructura repetitiva, por ejemplo, el repetir que dijo el compañero hoy, ¿sí?, y repito 10 veces, y dentro pongo este, y después pongo escribir, ¿qué me va a sacar por pantalla? Repito 10 veces esto. Bueno, no, 10. Sería
La primera vuelta sería 0 más 1, 1. La segunda vuelta, 1 más 1, 2. La tercera vuelta, 2 más 1, 3 y así. Y cada vuelta va a ir sumando a 1 y cont va a tener el nuevo valor, lo que tenía más 1. ¿Sí? Esa es la estructura del contador. La misma variable, la cajita, lo que tiene la cajita más 1. ¿Sí? Bueno, otra cosa, el acumulador es parecido. ¿Sí? El acumulador es igual a acumulador más, puede ser una variable, B. ¿Sí? Lo que acumule puede ser cualquier número. El contador suma de a 1 o autoincrementa o decrementa de a 1. ¿Sí? El acumulador puede acumular cualquier cosa, pero utiliza la misma estructura. Lo que contiene la cajita más cualquier otro dato. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre acumulador y contador? La estructura parece igual, esta y esta, pero se utiliza de forma diferente. ¿Está? ¿Se entiende? Le quiero dar ejemplos, digamos. Y de trabajo, la variable de uso de trabajo es var es igual a 5 más 3, por ejemplo. O puede ser también a más 5. O puede ser también a más b, como hicimos hoy. Cualquier operación que se guarde dentro de una variable, estamos diciendo que esa variable es una variable de trabajo. ¿Estamos? ¿De trabajo? Sí. ¿Por todas? No, de último. La de trabajo es una variable que acumula, o sea, no es que acumula ni cuenta, sino que lo que hace es, dentro de la variable guarda una operación matemática. Entonces hace una operación cualquiera, sea, puede ser una multiplicación, también puede ser división, puede ser un mod, puede ser lo que sea, digamos, pero guarda el valor de una operación, ¿sí? Que puede ser constantes, o sea, suma dos constantes, suma una variable con una constante, o suma dos variables, por ejemplo, o divide dos variables, o tres o cuatro, lo que vos quieras, ¿sí? Pero eso es la estructura de la variable según su uso de trabajo, ¿sí? O sea, esta es la clasificación de todo lo que usamos en programación. Después está la estructura de control, ¿sí? Que la había dicho también, voy a hacer acá también más o menos el gráfico de cómo se clasifica, para que ustedes tengan. Que sería estructuras de control, primero son las estructuras secuenciales. Dentro de las secuenciales tenemos escribir, leer y la asignación, A igual a 3, por ejemplo. ¿Sí? Después tenemos las estructuras cíclicas. Las cíclicas son simples, dobles o múltiples. Y después vienen las estructuras, no, estas son, perdonen, estas son condicionales. Después vienen las cíclicas. Las cíclicas son para, mientras y repetir. Todas esas, digamos, es básicamente la parte teórica de la programación, ¿sí? Después por ahí tenemos una estructura de datos que hablamos de matrices y vectores. No sé si tienen el concepto ustedes de matrices y vectores. ¿Vieron alguna vez matrices y vectores? ¿En matemática? ¿No? No le voy a perder mucho, no se preocupen. Un vector es como una locomotora con un montón de espacios. O sea, es una variable que tiene más de un espacio, así como una a lo largo, ¿sí? Sería como un contenedor de datos con diferentes espacios. Que utiliza, por ejemplo, si A es 1, 2, 3, 4, 5, tiene dimensión 5, ¿sí? Cada espacio tiene un subíndice. O sea que si A en el espacio 2 es este lugar. ¿Sí?
Eso es un vector. Después tenemos una matriz que ya utiliza dos dimensiones. Que puede usar tablas, ya sería la dimensión, esta es la dimensión columna. La columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5. Y si usamos B, por ejemplo, 2, 3, estamos hablando de fila y columna. Fila 2, 1, 2, columna 3, 1, 2, 3. Este igual. ¿Sí? Son subíndices y así se utilizan en variables. ¿Tá? Pero igual, vamos a ir dando después, no se preocupen. Ahora vamos a seguir con la teoría esta. Bueno, no sé si quieren copiar esto. Yo les digo, o sáquenle foto, por ahí sería interesante que tengan. ¿Cómo se utiliza? ¿Sí? ¿Ven? Que acá el mismo se suma de a 1, se resta de a 1. ¿Sí? Y el acumulador también, el mismo, suma otra variable. ¿Sí? O una constante, pero más grande. ¿Sí? Bueno, acá estamos hablando ya de los bucles. ¿Sí? Uno de los bucles que se utilizan en el PCInt, hablamos del para. ¿Sí? El para es una estructura que ¿cómo funciona? ¿Sí? Tiene una estructura así. Si ustedes van al algoritmo, al PCInt, y a la derecha tienen todas las estructuras, le dan un clic a para, le va a meter esta estructura dentro del algoritmo. ¿Sí? Para dice variable numérica, valor inicial hasta valor final con paso tanto a 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, ¿cómo se llenan estos datos? ¿Sí? Esto es una estructura cíclica, ¿sí? O sea, que hace ciclos o gira en torno a todo lo que hay acá adentro, ¿sí? Hace ciclos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Para variable, podemos poner para A igual a 1, valor inicial, A empieza en 1, ¿sí? Hasta valor final 10, por ejemplo, con paso de a cuánto se autoincrementa A, ¿sí? 1 a 0, ¿sí? Vamos a escribir eso. Y vamos a poner acá, adentro, vamos a poner escribir, ¿sí? Esto es una prueba, entre comillas. Abrimos un algoritmo nuevo, ¿sí? Escribimos el para o le incluimos ahí a la derecha. A la derecha hay una estructura donde están todas las estructuras de control. A ver, a la derecha del PCInt. ¿Sí? Ahí bien a la derecha y ahí le hacen un clic al para y le va a meter a la estructura esto. Lo que tienen que hacer es marcar todo este espacio y decir A. ¿Sí? La flechita, es como un signo de asignación. La flechita del igual es lo mismo. ¿Sí? Esto es igual a esto. ¿Sí? Está asignando el valor a esta variable. Entonces, A igual 1 hasta 10 con paso 1 a 0. Eso vamos a hacer. Y acá vamos a escribir para esto es igual 1 una prueba. ¿Sí? Para A igual a 1 hasta valor final 10 con paso 1. Borro el paso y escribo solo 1. Reemplacen todo este cuadro por, o sea, todo esto sería por A igual a 1. Y todo esto por 10. ¿Sí? Todo es el paso. Todo esto por 1. ¿Sí? Y abajo, ¿qué pongo? Y abajo, escribir esto es una prueba, acá adentro, y abajo firmar. Listo. Y ahí le ejecutamos, y cuando ejecutemos me va a tener que escribir 10 veces
o 9 veces podría ser. ¿Qué era lo que hoy el profe usted hizo? Ahora vamos a poner dentro, ¿sí? Dentro de esto, en vez de escribir esto es una prueba, vamos a poner un contador. Vamos a poner acá adentro, escribir, no, vamos a poner directamente cont es igual a cont más 1 o vamos a usar un acumulador mejor. Acumulador, que puede ser cont también, acumulador es más A. ¿Sí? Esto vamos a poner adentro, después ponemos escribir y acá vamos a poner acumulador. Esto va a ir acá adentro. ¿Sí? Y acá le vamos a poner de 1 a 1000. ¿Vamos? Bueno, entonces saco lo de esto la prueba. Sí, sacamos eso y reemplazamos por la operación matemática acumulador es igual a acumulador más A. ¿Qué es A? Esta variable que va a ir modificándose de a 1. ¿Sí? Con paso 1000. Y, no, con paso 1000 no, con hasta 1000. Paso 1 siempre. Hasta 1000. El paso es siempre 1. ¿Dónde está acumulado? No, estamos creando una nueva variable. Y en secuencia de acciones. Y ahí ponemos acumulador es igual a acumulador más A. Y después ponemos escribir acumulador. Arriba vamos a declarar acum es numérica, ¿sí? Y después vamos a decirle que acum es igual a 0. ¿Sí? En esta parte de acá, entre algoritmo y para, ¿sí? En la primera parte de declaración. Ahora probamos de vuelta. Si pongo 1 va a dar 1, si pongo 2 va a dar 2, si pongo 3 va a dar 3 y así. ¿Estamos? Esa es la estructura para. Y así funciona el acumulador y así funciona el contador. Bueno, lo que yo les recomiendo cuando programen, traten de siempre darle fin a los bucles, ¿sí? En este caso, el PCInd es un programa, un compilador que no tiene problemas con los bucles, digamos, pero en un lenguaje de programación específico, si ustedes no le dan fin a un bucle, el compilador va a seguir funcionando hasta que ustedes lo maten, digamos, hasta que ustedes le den fin al compilador, ¿sí? Y puede ocupar todos los recursos de tu computadora y se te tilda la computadora, ¿sí? O sea, hasta que no se termine de ejecutar, el bucle no para, ¿sí? Si no tiene fin, no para directamente, ¿sí? La va a tener que terminar el compilador o el traductor o cualquier cosa que esté ejecutando. ¿Vamos? Bueno, ahora sí llegamos a las 6. Espero que hayan aprendido algo.